se derrama sobre nosotros cada día. Gracias porque la renuevas, mi Dios, cada día. Amén. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído aquí, oh Dios. Nos ha traído para escuchar tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos parecernos a ti. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdona nuestras angustias. Ayúdanos, mi Dios, en todas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Seguramente muchos venimos angustiados por las situaciones que vivimos, Señor. Muchos venimos contentos, otros venimos acongojados, otros venimos tristes, pero aquí estamos, Señor. Amén. Gracias porque seguramente saldremos de aquí vivificados, Señor, sabiendo que hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Amén. Bendice tu palabra. Bendice a nuestro pastor que tendrá la predicación del día de esta mañana. Úngelo doblemente con tu espíritu, Padre. Y que nosotros podamos tener un espíritu receptivo también. Permite que podamos tener atención en cada una de tus palabras, Señor. Para que así la atesoramos en nuestro corazón, Señor, y la podemos llevar y ponerla por obra, Señor. Amén. Bendícenos, Señor. Vivifícanos, Señor. Por favor, cúbrenos con tu espíritu. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Dijo 8, 9 o 9. Hermana Barbita, 8. 8, tráfico. 8, 11. A todos nuestros hermanos, agradecemos a Dios este sábado que nos ha regalado. Hoy venimos con la necesidad, hermanos, de colocar nuestras vidas en las manos del Señor. Hoy hemos venido con la necesidad de agradecer todas las cosas que Él nos da. Iván, utiliza uno de estos mejor. Sonido, ok, mejor aquí, correcto. Agradecemos a Dios este día, agradecemos al Señor la compañía que nos ha brindado. Quisiera dar la bienvenida a una mujer muy especial, Laurita, que hoy nos está acompañando. Laura, que está por allí, es compañera mía de clase. Los dos que estamos en la clase de inglés y hemos tenido la oportunidad de conversar. Es una muy buena mamá de todos nosotros allá. Es la que nos lleva el lunch para compartirlo, y también le damos la bienvenida a su esposo. Que el Señor la bendiga mucho. De antemano, mis hermanos, queremos agradecer a Dios todo el privilegio que el Señor nos da siempre de estar confiando en Él, de poder abrir nuestros corazones, de poder decirle al Señor gracias porque Él siempre ha estado a nuestro cuidado. El Señor nunca se olvida de nosotros. Hay un himno muy lindo que se llama Nunca me olvidaré de ti, y me gusta mucho porque el Señor nunca se olvida de nosotros. ¿Creemos eso, mis hermanos? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 8, y vamos a iniciar con la meditación del día de hoy. San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor, en esta escritura tan linda que Él nos regala. Y dice el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, poniéndola en medio. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5 del capítulo 8 de San Juan. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Esta es una historia que para nosotros es muy conocida. Y yo hoy quisiera presentar algo que lamentablemente los seres humanos han incurrido en perder, lo que es el amor a las personas. El versículo 6 muestra realmente cuáles son las intenciones de poder humillar a alguien. Hay trabajos en la vida que son difíciles, hay trabajos que son desgastantes. De antemano yo felicito a muchos de nuestros hermanos que hacen el deber constante de venir en las noches, y uno ve cómo llegan un poquito rojos de todo el sol que han recibido durante todo el día en sus trabajos, y aún así sacan su tiempo para venir a la iglesia a adorar el nombre de nuestro Dios. Y los felicito porque sé que no es fácil venir con el desgaste del día para estar aquí en la iglesia. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que el Señor valora todos los esfuerzos que nosotros hacemos por Él. Pero hay otros trabajos, mis hermanos, que no son tan fáciles. Ahora, si nosotros viéramos la prostitución como un trabajo, podría ser un trabajo que hoy es muy denigrante. Y aún así, algún hijo o familiar de una prostituta de pronto no se sentiría tan halagado de tener a su mamá o a una tía o a alguien o a una amiga que trabaja en este oficio, porque definitivamente debe ser un trabajo emocionalmente desgastante. Emocionalmente desgastante. ¿Saben? En Colombia, en cierta ocasión estaba en una de las iglesias de uno de los distritos, y mientras que yo estaba predicando, uno predica, ¿no? Pero uno realmente muchas veces, y cuando las iglesias o hay un gran número de personas o están muy llenas, y uno no tiene el conocimiento de todas las personas que han venido, no solamente desde aquí ver las caras, pero realmente estar lejos de llegar a vivir todas las emociones por las cuales muchas personas han venido a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia porque tienen dificultades emocionales y tienen un cuadro de depresión tan grande que lo único que quieren pedir es auxilio, ayuda. Entonces vienen a sentarse allí, a nuestra iglesia, pero desde aquí lo único que uno hace es ver los rostros de las personas, pero no sabe qué hay en los corazones. Tal cual es como se dice, y no se les olvide esto, nadie puede saber qué tan grandes son los zapatos de aquellas personas que han venido. Y es muy fácil juzgar cualquier cosa desde este lado, desde este lado. Pero lo que está viendo cada persona es tan diferente. Mientras que yo estaba teniendo una meditación, en la parte de atrás había una dama que nunca había venido a la iglesia, pero estaba allí sentada. Y al final yo hice un llamado de reconciliación a Dios, y ella sentía la necesidad de tener ese llamado, de sentir ese llamado. Lo interesante, mis hermanos, es que ella tuvo la oportunidad ese día de reconciliarse con el Señor, de aceptar al Señor en su corazón. Pero yo no sabía por qué había venido. 1 año y medio después, 2 años de haber tenido esa meditación, entonces me encontré nuevamente predicando, y todos los días estaba en otra ciudad, una ciudad pequeña cerca de Cali, donde yo nací y donde yo estaba ejerciendo mi ministerio. Y mientras que yo estaba predicando todos los días, mis hermanos, todas las noches estaba teniendo conferencias, todas las noches estaba haciendo llamados a la iglesia. Y mientras que yo estaba haciendo eso, no me di cuenta que había unas personas, una familia que todo el tiempo se colocaba de pie y decían: yo quisiera aceptar al Señor como mi Salvador. Y todos los días ellos lo hacían. Un día entonces me di cuenta, mis hermanos, que cuando estaba saliendo, ella me dio la mano y me dijo: pastor, ¿sería posible que usted mañana fuera a mi casa? Me gustaría hablar con usted. Y yo le dije: sí, no hay ningún inconveniente. Al otro día estuve en la casa de ella, me senté con su esposo, con sus hijos, y cuando estaba allí con ellos, mis hermanos, entonces ella
ella me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y yo le dije, no, no me acuerdo de usted. Ella me dijo, ¿se acuerda un día que usted estaba predicando y yo estaba en la parte de atrás? Yo le dije, no, no, definitivamente no me acuerdo. Y me dijo, pues bueno, le voy a contar mi historia. Yo llegué a la ciudad hace unos meses. Yo soy una mujer de campo. En el campo vivimos muy bien. En algunas ocasiones no tenemos necesidad de estar comprando las cosas porque nosotros mismos en nuestro rancho o en nuestra finca, no sé cómo lo llamen ustedes, podemos cultivar nuestras cosas. Y con lo que muchas veces crece comemos, y si en algunas ocasiones tenemos dinero, pues vamos y compramos algo de alimento para la casa. Pero cuando no tenemos alimento, pues si yo tengo algo de yuca, yo voy donde mi vecino y se la cambio algo por algo de tomate. Y si no tengo nada, pues igual voy donde mi vecino y se lo pido y no tengo ningún inconveniente. Y si ese día falta algo, pues matamos una gallina en la casa y con eso comemos todo el día y de pronto hasta dos. En el campo se soluciona. En el campo solucionamos. No sé cuántos de ustedes han venido en sus casas y son de campo, hermanos, de campo, de vivir en el campo. No en pueblo, sino en finca, en una vereda. ¿Ok? Hermanos, en algunas ocasiones vivir allí puede ser muy sencillo, pero al final esa vida sencilla no es una vida mala, es una vida muy linda, porque es una vida sin muchas preocupaciones. En algunas ocasiones tú te levantas y siempre hay algo de comer. Cuando yo me iba a la parte rural a predicar, siempre yo veía cómo los hermanos muchas veces traían las cosas que tenían, que habían sembrado, y si no lo que habían y cualquier cosa, pero siempre había comida. ¿Sí o no? Así es. Pero muy diferente cuando una persona viene a la ciudad. En la ciudad ella me decía, aquí nadie le regala a uno nada. Si usted quiere 3 tomates, tiene que ir a conseguir plata para comprarlos. Un limón. Si usted quiere un limón, hermanos, para mí comprar aquí un limón es un pecado. Qué cosa tan terrible, me cobran 4 limones por $1. No. 4 limones por $1, hermanos. Cada vez que yo compro aquí limones se me parte el corazón. Saben, en algún momento yo estaba en un pueblo muy pequeño como pastor. Y para mí era muy lindo ir a visitar a mis hermanos que vivían en fincas, porque cuando yo iba para donde ellos, yo en ese momento pues tenía una motico, en algún momento les voy a mostrar fotos, y cuando iba en moto hacia la finca, mis hermanos en una motico, yo no sabía al inicio, y entonces los hermanos de campo siempre uno sacaba una sandía bien grande y me la ponía, y el otro sacaba un poco de naranja, y el otro sacaba limones, y de pronto llegaba a una finca que vendía tomates, y con $1 mis hermanos compraban como 4 kilos de tomate, con $1. Yo entregaba $1 y me decía, tenga esta bolsa, lo que le quepa todo es suyo por ese $1. Entonces era muy rentable ir a visitar a los hermanos de campo. Demasiado. Entonces yo bajaba de mi moto con medio costal, hermanos, de comida. Medio costal de comida. Yo decía, no, pues qué bendición. Pero después cuando me trasladaron a la ciudad, en algunas ocasiones yo iba con mi esposa y con los hermanos al río. Y cuando estábamos en el río, en una salida de iglesia, y de pronto yo me encontraba, ¿cómo le llaman aquí al zapallo? Calabaza. Gracias. Me encontraba una calabaza de este tamaño en el monte. Me la encontraba en el monte. Y pues yo cogía la calabaza, la cortaba y me la llevaba para la casa. Solucionada. Hermanos, llegar a la ciudad y comprar un cuarto de calabaza por $1.50, $2, hermano, yo decía, ya yo lo recogía en el monte. Pues esta dama tenía una vida muy feliz, por querer una vida mejor llegó a la ciudad, pero cuando llegó a la ciudad entonces se metió en deudas, no regalan nada, se vino con sus papás y ya no tuvo muchos encuentros en su mente donde ella decía, me devuelvo, pero ya estoy aquí. Si ya estoy aquí, pues como se dice por allí, vamos a echarle ganas.
Pasó el tiempo, no estaba bien, y en ese momento de crisis donde las cosas no estaban bien, ella fue a la iglesia, fue a orar, prediqué. Y cuando prediqué, mis hermanos, ella sintió un llamado de Dios, pero ese día le hicieron una invitación. Y la invitación fue: usted está pasando necesidad, yo tengo un trabajo para usted. Y ella me dijo: ¿dónde? En una casa de servicio para hombres. ¿Usted aceptaría? Y ella dijo: no, pues si acaso he tenido un esposo en mi vida. Ella era viuda. Y mi esposo fue el único hombre en mi vida. ¿Yo cómo voy a hacer algo así? Pero entonces la voz llegó, se apareció una persona que le dijo que era algo muy rentable. Pasó el tiempo, mis hermanos, y cuando pasó el tiempo, entonces cada vez esa voz se hizo más fuerte en su mente, y un día la llamaron y le dijeron: ¿usted quiere venir a trabajar con nosotros o no? Ella ese día fue a la iglesia, y cuando estaba en la iglesia, mis hermanos, ella estaba orando al Señor diciendo: toma esa decisión o no la tomo. Yo prediqué y ella ese día tenía que dar una decisión en la noche porque había un puesto, había una habitación donde en medio de un lugar, una casa muy grande en la ciudad con un bar, pues ella tenía que ir a ocupar esa habitación. Y le dijeron: ¿viene o no? Al otro día ella llamó y dijo: sí, voy a ir. A los 4 días después de estar en la iglesia, sin yo saber que ella estaba para tomar esa decisión, empezó a prostituirse. Y ella me dijo: fue la vida más triste que yo he tenido en mi vida. Han sido los 2 años más tristes que he tenido en mi vida. En mi vida solamente he estado con mi esposo, y después de que enviudé, tenía que atender en algunas ocasiones 7 y hasta 15 hombres en el día. 7 y 15 hombres. Y algunos llegaban ebrios, con malos olores, y aún así, de la manera más agresiva, yo los tenía que atender. Y pasó 1 año, y pasó 2 años, y un día me di cuenta que yo tuve que haber tomado una decisión antes. Y la decisión la tomé después de 2 años, que definitivamente he herido todo mi corazón. Y ella me estaba contando eso allí, enfrente de su esposo, porque el esposo se le encontró en el prostíbulo. Y el esposo le dijo: ya no sigas aquí, vámonos. Y ella, cuando estuvo allá, lo primero que hizo fue recordarse de aquella predicación que un día escuchó. Fue a esa semana y dijo: yo nunca más quiero volver a ese sitio. Yo me tuve que salir corriendo, y yo no sé si ellos me están buscando, y por eso estaban en una ciudad pequeña cerca. Pero lo único que me ha dejado mi vida es tristeza. Ahora, hermanos, ustedes saben qué es lo que siente una mujer que ha sido usada durante tanto tiempo por tantos hombres. Y la vida íntima de una mujer es muy diferente a la vida íntima de un hombre, porque una mujer, cuando se entrega íntimamente a una persona, entrega su amor, entrega su corazón y emocionalmente se une a esa persona. Los hombres, lamentablemente y sexualmente, son tan diferentes, pero las mujeres entregan su corazón. Ahora imagínense entregar su corazón a 15 hombres y 17 hombres todos los días. ¿Ustedes saben cómo se encuentra la mujer, la mente de una mujer así? Es una mujer humillada, es una mujer vulnerada, es una mujer que todos los días se levanta y no le encuentra el sentido a la vida, porque puede ser golpeada en ese día, y porque puede ser golpeada por un hombre o por el otro. Porque el día que no sienta el deseo de atender a una persona, obligatoriamente lo tiene que hacer. Y cuando ella me contaba eso, ella lloraba y con sus lágrimas decía: esta decisión yo no la tuve que haber tomado, porque ese día Dios me llamó, y a través de ese mensaje que usted dio, Dios me llamó. Pero yo no comprendí que Dios me estaba llamando y me estaba advirtiendo de esta vida tan terrible que estaba llevando. Y entonces en el versículo 6, mis hermanos, del libro de San Juan, en el capítulo 8, ahora se encuentra una mujer de la misma manera humillada, una mujer que ha sido vulnerada y la han sacado de una casa
y en una cultura completamente machista ha sido arrastrada por todas las calles a la vista de todas las personas, mientras que todo el mundo ve cómo una mujer acaba de ser engañada y ahora la llevan y todo el mundo le grita que es una adúltera, que es una mujer que se acuesta con muchos hombres, y con palabras soeces ahora la tiran enfrente de Jesús, pero no lo hacen para llevar y remediar la vida de una persona que necesita a Dios en su corazón, de una persona que tiene la necesidad de encontrarse con el Señor, sino que esa mujer la tiran enfrente del Señor. Dice el versículo 6 que la colocan enfrente del Señor Jesús, y ahora dice que la colocan para tentarla, para acusarla. ¿Saben qué personas hicieron esto? Hombres representantes de Dios, hombres fariseos que predicaban del amor de Dios y que habían sido designados para rescatar a los seres humanos y llevarlos al arrepentimiento y decirles que Dios los ama. Pero para ellos era mucho más importante aún así su religiosidad, hasta el punto que el versículo 6 dice: ahora llevaron a esta mujer y la humillaron solamente para colocarle una trampa al Señor. Dice el versículo 7, versículo 5 y versículo 6: y la ley nos ha mandado, dicen ellos, la ley de Moisés nos ha mandado a apedrear a tales mujeres. Esta mujer es una prostituta. ¿Tú qué pues dices? Mas esto decían tentarlo para acusarle. O sea, estaban tentando a Jesús y estaban utilizando una mujer para tentar a Dios. Ahora, Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer ante una mujer o ante un pecador o ante una persona que se acaba de equivocar? Porque hay algo bien interesante, ¿no? En ese momento, esta mujer para mí está representando no a una mujer prostituta. Esta mujer estaba representando a una cantidad de personas que necesitan a Dios. Y mientras que todas las personas estaban viendo a una mujer humillada y maltratada, y todas las personas que estaban allí, ¿qué es lo que hacían con las mujeres que las encontraban en medio de ese acto, en medio de esa situación? El libro de Levíticos dice que tenían que ser apedreadas. Inmediatamente las tiraban, y cuando las tiraban todos sacaban piedras de diferentes tamaños, y ahora empezaban a tirarle en esas piedras y a golpearlas con esas piedras hasta que las asesinaran. Pero lo interesante es que estas mujeres se llevan, escuchen bien, estos hombres se llevan a esta mujer, colocan una trampa, colocan a un hombre, y después, cuando ya saben que esta mujer ha caído solamente para ir a acusar a Jesús, toman a esta mujer, la tiran enfrente del Señor, y cuando esta mujer la tiran enfrente del Señor, mis hermanos, dicen que van a tentar al Señor. Y es interesante porque definitivamente es lo que hace Satanás. Ahora miren esto. Lo que hace Satanás con muchas personas es, primero, lo que hace contigo o lo que hace con cualquiera es colocarte una mujer o otro compañero o otra persona. Las cosas no están bien en tu casa, las cosas no están bien en tu hogar, y lo más fácil es, como hay un hombre que de pronto es muy frío en casa, pues te coloca otro hombre. Y hay un hombre que sí te trata muy bien y que te habla, y eso empieza a hacer eco en tu mente, y de pronto empiezas a ver a otra persona que no es tu esposa o tu esposa atractivo. Pero ¿sabes qué es lo que hace después de que te tienta? Satanás, después de que te tienta, después de que te presenta a alguien, después de que te presenta cualquier situación, después de que te coloca cualquier cosa, lo primero que va a hacer el diablo es destapar todo lo que estás haciendo para humillarte. Definitivamente Satanás no es un buen compañero. Satanás no es una persona de fiar, y lo que siempre hará es llevarte, tentarte, hacerte la vida imposible. Y cuando estés allí, cuando la vida no te ha tratado de la mejor manera, lo primero que hace es humillarte. Y juega con nosotros. Yo no sé si tú has sentido que la vida juega contigo, ¿no? La vida juega contigo.
Primero, la vida te enseña todo lo que no tienes que hacer. Y cuando ya estás involucrado, entonces la vida te humilla. Y definitivamente nos convertimos en un títere de las circunstancias. En un títere de las circunstancias. Por eso hoy quiero decirte algo bien lindo. Enfrente de aquella persona que ha cometido un error, hay un Dios que jamás vendrá a acusarlo, porque hay un Dios que te ama. Amén. ¿Saben qué es lo que estaban esperando todas esas personas? Pues si este es Dios, si este Jesús se cree Dios, lo primero que va a hacer es rechazar a un pecador, y entonces vamos a matar a esta mujer enfrente de él. Pero entonces el Señor Jesús, en vez de ver una sola mujer, escuchen bien, en vez de ver una mujer humillada, vio la oportunidad de transformar el corazón de una persona que lo necesita. Porque el Señor nunca te va a humillar. Ahora, ¿qué es lo que piensa Dios de un pecador? Me gusta mucho esto, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca del pecado? Yo creo que nosotros definamos un poquito lo que para nosotros podría ser el pecado. ¿Qué es el pecado? Esta es una mujer que llama a una mujer adúltera y una mujer pecadora. Cuando nosotros miramos el libro de Salmo en el capítulo 33, mis hermanos, Salmo capítulo 33, miren esto. Salmo capítulo 32 dice lo siguiente. Salmo capítulo 32 versículo 1 dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay, ¿qué, mis hermanos? Ahora, podríamos tomar como una sola definición de pecado la transgresión de la ley. Pero hay algo bien interesante porque se abre, ¿saben? Cuando nosotros abrimos el libro de Salmo en el capítulo 32, por favor vayan conmigo. Lo primero que dice el Salmo 32 es: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué, mis hermanos? Perdonada. La palabra transgresión, hermanos, viene del término hebreo penshá, que quiere decir un pecado voluntario, rebelión, apartarse de Dios. ¿Qué es un pecado voluntario? Tú sabes que lo que estás haciendo está mal y definitivamente no te importa y vas y lo haces. ¿Lo entiendes? Tú sabes que irse y de pronto ese día estás con unos amigos, te invitaron a beber, sabes que las cosas no están bien, vas a compartir en medio de conversaciones equivocadas, no te importa, te vas a tomar con esas personas y voluntariamente tomaste una decisión. Aunque yo sé que está mal, me voy a ir a hacerlo. Aunque yo sé que las cosas que voy a realizar no me van a servir para nada, pero aún así lo voy a hacer. ¿Eso cómo se llama? Un pecado voluntario. Es un pecado que tú haces diciendo: no me importa hacerlo, yo sé que está mal, lo voy a ir a hacer. Y a muchos de nosotros nos pasa. Hay un segundo punto que es muy importante. La palabra de Dios nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, pero sigue diciendo el versículo 1: y cubierto, ¿qué, mis hermanos? Dice que hay un pecado que es cubierto. Es interesante porque en el caso de esta mujer que es adúltera, nosotros no encontramos un pecado que ha sido encubierto, sino que ha sido un pecado completamente descubierto, y esta mujer ha sido burla de todas las personas para humillar al Señor. El versículo, cuando nos dice que el pecado ha sido descubierto, la definición para pecado de hatá ya no es un pecado voluntario, es un pecado desde el punto de vista de errar al blanco. ¿Cuándo erramos al blanco tratando de hacer las cosas bien? Ahora, te voy a poner otro ejemplo. Tú vienes aquí y entonces ese día pasaste un día muy bueno en la iglesia y en medio de todo el gozo, alguien, escúchame bien, alguien en medio del supermercado, entonces ese día alguien en medio del supermercado se pasó contigo, no fue una persona buena, fue una persona grosera, y entonces aunque venías y ibas con todo el gozo de salir de la iglesia, con la tranquilidad, con la paz, ese día esa persona te hizo
te hizo sacar el mal genio, te comportaste de una manera grosera, hasta de pronto dijiste una vulgaridad, pero realmente no es algo repetitivo en tu vida, ¿me entienden? No es algo que constantemente haces. Vas allá, usted no es una persona vulgar. Y es una persona que dejó su vida, dejó todo lo que había hecho, entrega su vida al Señor, pero resulta que ese día se equivocó. La pregunta es, ¿este fue un pecado planeado? ¿Esto fue algo que usted dijo, yo lo quiero hacer, no me importa? No. Te equivocaste tratando de seguir al Señor, pero un día te soltaste, pero eso no significa que te soltaste del todo. ¿Qué fue lo que pasó? Volviste al Señor. ¿Lo comprendes? Hay una tercera definición que nos da del pecado en el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué, mis hermanos, de iniquidad. La palabra iniquidad viene del término avón, que significa distorsión moral, habla de un estado interno deformado. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque cuando nos habla de la palabra iniquidad y de un estado interno deformado, la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros tenemos un estado interno deformado? ¿Cuántos? ¿Todos estamos internamente deformados? Pues claro que sí. ¿Acaso todos los días no tenemos lucha contra esta carne que definitivamente se pelea contra nosotros diciéndonos que haga lo que no tenemos que hacer? ¿Por qué sale eso? Hermanos, porque estamos en una lucha que no nos gustaría estar. Ahí es cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esto que yo siento y que yo sé que no está bien? ¿Por qué viene esto? Hermanos, porque nacimos con un estado deformado. Escuchen bien, deformado. Y la tercera que nos menciona el versículo 2, entonces es, y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra engaño en el término hebreo es remillá y significa falsedad, duplicidad, mentira. Ahora miremos esto. Miremos esto. ¿El Señor te culpa porque nosotros tenemos tendencias al pecado? ¿Porque tenemos tendencia en algunas cosas a hacer el mal? ¿El Señor te culpa por eso? No. ¿Nosotros somos culpables de haber nacido en esta carne? ¿El Señor acaso no comprende nuestra situación moral de crecimiento todos los días? Ahora, si un día te equivocas, mi hermano, y estás en la iglesia pero te equivocas, y no falta esto, ese día estás peleando con alguien, tú eres una persona muy buena, una persona muy aceptable, una persona de testimonio en la iglesia, y no falta que el único día que te equivocaste, ese día te vio un hermano de la iglesia y dice, mira lo que hace cuando no viene a la iglesia. Porque somos rápidos para hablar, porque somos muy rápidos para pensar, pero te voy a decir algo. Las personas que hemos venido a la iglesia no hemos venido porque hemos encontrado a Dios si nos santificamos y no volvimos a cometer error. Los que estamos aquí estamos en un proceso de conversión, y para mí, cuando yo veo un grupo de personas que se reúnen a seguir a Dios, no estoy viendo una cantidad de personas que no cometen errores, veo una cantidad de personas que necesitan del Señor. Veo una cantidad de personas que necesitan paz en su corazón. ¿Acaso no venimos con la necesidad de buscar del Señor? Amén. ¿Y cuánto tiempo seguiremos buscando del Señor? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo necesitamos de la paz de Dios? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo necesitamos que el Señor entre en nuestra mente y transforme nuestro corazón? Toda la vida. Por eso yo hoy te diría, si en algún momento tratando de buscar a Dios te has equivocado, no dejes que Satanás te humille como esos fariseos y te tire ante el Señor para decirte, es que este es un pecador. ¿Qué vas a hacer, Dios, con este pecador que se acabó de arrepentir? Él es el anciano. Estas son las personas de la iglesia. Estas son las personas que te están buscando. ¿Acaso ellos merecen de ti? ¿Sabes qué es lo que va a hacer el Señor con esta persona que se va, que en ese momento se encuentra humillada? ¿Sabes qué va a hacer con esta persona que se encuentra lejos de Dios?
¿Sabes qué va a hacer el Señor con una persona que en algunas ocasiones necesita del amor de Dios? Nunca espere que haya un Dios que te acuse. Nunca esperes que haya un Dios que te rechace porque te equivocaste. Y aunque las personas digan que no merece la pena volver al Señor porque te equivocaste de nuevo, yo te puedo decir, tú puedes mirar a los ojos al Señor porque hay un Jesús que siempre te dará la oportunidad de continuar adelante. Amén. Pero ¿qué pasa si un día le dices al Señor, no me importa lo que voy a hacer, aún así lo voy a hacer? No me importan las consecuencias. O aunque no me doy las consecuencias, aún así lo voy a realizar. ¿Qué pasa con esas personas que no le importa lo que hacen, sabiendo que lo que está haciendo está mal? Pues yo te diría en el nombre del Señor Jesús, el libro de San Juan, en el capítulo 8, en algún momento, en medio de todo el encuentro que esta mujer tuvo, entonces dice el versículo 7, versículo 6 y versículo 7, leamos nuevamente el versículo 6 de San Juan 8. Mas esto decían tentándole para acusarle. Pero cuando estos hombres estaban acusando a esta dama porque estaba cometiendo un error, porque se sentía lejos de Dios, porque sabía que había hecho mal, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Interesante, ellos le dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿La matamos o no? Dinos tú. Y él los miró a los ojos y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarte, mis hermanos. Interesante. ¿Sabe a dónde apeló el Señor? El Señor apeló diciéndole, ustedes me están hablando a mí, cuando todos ustedes que están buscando la excusa para matar a esta mujer, lo que no saben es que todos ustedes que han traído supuestamente religiosos, ustedes también están distorsionados moralmente por dentro. Su estado interno está deformado y yo sé que ustedes también cometen errores y aún así tienen la osadía de traer a una persona cuando ustedes también tienen la deformación de muchos años donde los seres se han apartado de Dios. De una otra manera, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esta mujer no es diferente a ustedes. ¿Ustedes creen que esta mujer es más pecadora porque cometió un adulterio? Pues les voy a decir, aunque ustedes sean una cantidad de religiosos, esta mujer es tan pecadora como todos ustedes, porque todos ustedes son seres humanos que se equivocan. Amén. Escúchenme bien, porque hayan personas que vienen a la iglesia, porque hayan personas que se sienten en la iglesia, no los hace ni más santos ni menos santos que una persona que apenas está entrando o que no quiere entrar. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos un estado interno deformado con el que estamos luchando. ¿Saben en qué postura nos coloca esto? Nos coloca a todos iguales delante de Dios, porque los religiosos que estaban enfrente del Señor eran tan pecadores como esa mujer que acababa de cometer un adulterio. Amén. Al fin y al cabo, todos necesitamos del Señor. Amén. ¿Sabes? Todos necesitamos del perdón de Dios. Amén. Todos necesitamos de un abrazo del Señor. Pero esa mujer se encontraba allí. Y lo interesante es que el versículo 9 dice, Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, escuchen bien, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesante, ¿cuántos estaban acusando a la mujer? ¿y cuántos quedaron en pie delante de Jesús? Hermanos,
No hay quien se pare enfrente del Señor y pueda decir, Señor, yo sí merezco esto. Porque al fin y al cabo, ¿sabes por qué hoy estamos aquí? Por la infinita gracia y misericordia del Señor. Amén. Porque tú necesitas otra oportunidad, porque si viniste aquí es porque necesitas una oportunidad de caminar con Dios, ¿o no? ¿Y sabes qué nos enseña esto? El día que como estos fariseos incircuncisos, malagradecidos con Dios, tontos, tercos, de todo, se paren enfrente de una persona que se equivoca. ¿Sabes qué es lo que está buscando el Señor cuando tú ves una persona que se equivoca? Ve y dile, los dos estamos en el camino al Señor. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios te acompaña. Yo sé que Dios, así como a mí me da oportunidades todos los días, cuando me equivoco, nos la dará a todos. Sigamos caminando con el Señor, porque al fin y al cabo todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Jesús, mis hermanos. ¿Quién se puede parar enfrente del mismo Dios a juzgar a otro? ¿Acaso, saben? Mientras que el Señor estaba escribiendo, todos conocemos la historia, ¿no? Mientras que ellos estaban acusando, el Señor Jesús empezó a mirarlos y ahora el Señor empezó a escribir los pecados de todo lo que ellos hacían. Ellos decían, usted vino a acusar a esta adúltera, pero yo sé que usted lo que hace cuando nadie lo ve. Y se los apuntó en la tierra y ellos ahora empezaron a sentir la intranquilidad de una persona que no tiene el peso para juzgar. Ellos se sintieron pecadores y lo primero que hicieron fue irse. Pero esto es lindo, miren esto. Porque el Señor, al fin y al cabo, ¿el Señor puede vivir con el pecado de los seres humanos? No. El Señor no acepta el pecado de los seres humanos. ¿Pero el Señor acepta el pecador? ¿El Señor podía aceptar el pecado de esa mujer? No. ¿Pero qué es lo que veía el Señor en esa mujer? Amor. ¿Saben? Esta prostituta adúltera se convirtió en una seguidora del Señor y se convirtió en una discípula de Jesús. Mientras que todos los seres humanos veían una mujer que estaba allí humillada y tirada, el Señor en ese momento lo único que vio, mis hermanos, era una persona candidata para mostrar el amor de Dios a todos los seres humanos, porque no hay un mejor predicador que aquel que se ha sentido rechazado y que se ha sentido lejos de Dios en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos que han sentido la misericordia de Dios, porque se sienten pecadores, porque saben que es estar lejos de Dios, le dicen a las personas, no lo hagas, eso trae tanto dolor. Yo me sentí también lejos de Dios, yo me sentí lejos del amor de Dios, y yo no quiero que tú te sientas igual que yo me sentí cuando estuve lejos del Señor. El Señor vio en esta mujer una candidata, todo el mundo veía una prostituta, una ramera. El Señor vio algo muy diferente. Y entonces, cuando se encontró enfrente de esta mujer, el Señor le preguntó, enderezándose Jesús, versículo 10, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué es lo que piensa Dios de una persona que se ha equivocado? Miren, nosotros somos muy guapos para hablar, ¿no? Y qué terrible cuando utilizamos la palabra de Dios para juzgar. Es muy fácil juzgar a las personas porque vienen, porque no vienen, porque hacen o no hacen. Pero cuánto más necesitarían de nuestras oraciones nuestras personas más que de un juicio.
¿Cuánto más necesitarían un abrazo de nosotros y entender? ¿Acaso todos los cristianos no hemos tenido momentos difíciles dentro de la iglesia? Amén. ¿O todos los que estamos aquí hemos caminado derecho desde que hemos entrado a la iglesia? Todos nos necesitamos, hermanos, que comprendan que tenemos momentos difíciles y crisis espirituales dentro de la iglesia donde estamos completamente desanimados y no queremos nada de la iglesia. Completamente desanimados y no queremos nada de la iglesia. Estamos enfermos. ¿No te has sentido así algún día? O de pronto ya has venido y hoy te encuentras en esa situación, te sientes juzgado y estás en tu crisis espiritual y no quieres saber nada de la iglesia. Pues a aquella persona yo te diría, el Señor, ni el mismo Dios hoy te va a decir, ni yo te condeno. Dios hoy no te condena. ¿Sabes por qué no te condena? Dios no te condena porque Él le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa eso? El Señor la perdonó. Y el Señor no perdona como los seres humanos. El Señor no perdona como nosotros. El Señor no perdona como aquel hombre o aquella mujer que están discutiendo en algún momento en su casa por algo y la mujer perdonó al esposo y cuando él le sacó el mal genio a ella a los 10 años le dijo, pero acuérdese lo que me hizo hace 10 años. Y uno dice, ¿pero acaso no lo perdonó? ¿Para qué le está acordando eso a los 10 años? Recuerde lo que usted me hizo, que pero es que ya me perdonó, ¿para qué me lo recuerda? Hermano, Dios no es como nosotros. El Señor sí perdona y el Señor sí se olvida. Hermano, nosotros perdonamos, pero ¿cuánto nos cuesta olvidarnos? ¿Sabes qué significa perdonar? Perdonar significa tapar las heridas y dejarlas en las manos de Dios. Eso significa perdonar. Yo quisiera leerles 2 textos para terminar. Y dice, en su acto de perdonar a esta mujer y estimular a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de que, mis hermanos, el Señor no vino a condenar, el Señor vino a ¿qué? A salvar a los seres humanos. Si el Señor hubiera venido a condenar a todos los seres humanos, pues ¿para qué viene? El Señor vino a salvar. El mundo no tiene para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora o de los pecadores y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús les ordena a ella, váyanse y no pequen más. Pero ¿qué pasa si el Señor te dice vete y no peques más y vuelves a cometer un error? Pues mis hermanos, yo sé que esto les va a sonar extraño, pero el amor de Dios es tan infinito que el Señor está esperando que otra vez vuelvas. Hay historiadores que dicen de que después de que esta mujer se fue y el Señor le dijo no peques más, después de un tiempo otra vez le estaba sacando 7 demonios a esta misma mujer. ¿Saben por qué? Porque había vuelto a sus andanzas, porque otra vez había vuelto. El Señor le dijo vaya si no peque, pero ella volvió a caer y dice que 7 espíritus la dominaron y después de eso el Señor otra vez le dio la segunda oportunidad y después de eso el Señor la capacitó. ¿Cuántas oportunidades nos tiene que dar Dios hasta que nosotros podamos estar enfrente de Él caminando con el Señor? Hermanos, yo sé que ustedes no comprenden esto porque para los seres humanos egoístas, orgullosos, que nos cuesta admitir las cosas, nosotros diríamos, pues al fin y al cabo esto es una alcahuetería. Pues hermanos, si el Señor no hace eso contigo, ¿acaso no te tendría que sacar hace mucho tiempo de esta iglesia o de cualquier lado y no merecerías el reino de los cielos? Pero como Dios no es como nosotros,
Gracias al Señor, Él no es como tú ni como yo. El Señor sí nos da la oportunidad que merecemos. Amén. No es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta de los que yerran. No es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta de los que yerran. El que comete un error, nos separamos de Dios, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. No nos importa las personas como están, no nos importa, no oramos por ellas, las dejamos, solamente nos apartamos, pensamos que somos mejores. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras que aman el pecado. Hoy yo quisiera hacerte un llamado a que cambies tu perspectiva de lo que es Dios. Hoy yo quisiera hacerte un llamado a que cambies tu perspectiva de lo que es ser cristiano. Porque si los cristianos, hermanos, no comprenden qué es ser cristiano, hay un Dios que sí comprende quiénes son los cristianos. Amén. Si los seres humanos no comprenden qué son los seres humanos, el Señor sí comprende qué son los seres humanos. Hoy mi Dios, hoy mis hermanos, quisiera decirte, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, es necesario que ocupemos nuestro lugar, escúchame bien, que ocupemos nuestro lugar como seres humanos, nos amemos y aprendamos a caminar. Amén. Y si en algún momento cometes un error, no se te olvide que hay un Dios. Hay un Dios que está dispuesto para perdonarte. Amén. Si cometiste un error tratando de seguir al Señor, el Señor sabe cuáles son tus luchas. Si cometiste un error porque definitivamente tienes una tendencia que para ti ha sido muy difícil pelearla, pues yo te diría, no te canses, tómate de la mano del Señor y continúa. Si de pronto no tienes esa tendencia y fue algo que no quisiste hacer y no fue planeado, pero aún así cometiste una equivocación delante de tu Dios, yo te voy a decir, tómate de la mano del Señor y continúa. ¿Acaso no tenemos un Dios que se compadece de sus hijos? Amén. ¿Acaso no tenemos un Dios que se compadece de aquellas personas que lo necesitamos? ¿Acaso tú no tienes a un Jesús que vino a morir por tus pecados para darte una oportunidad de vida, la que tú necesitas? Amén. No importa el caminar en esta iglesia, y no importa que tú sientas que lleva mucho tiempo y no deberías volver a hacer lo que de pronto hiciste, no se te olvide que estamos en una pelea frontal y que Satanás siempre te va a humillar, pero hay un Dios en este cielo, en el cielo, que nunca se apartará de sus hijos, porque vino a la tierra a morir por cada uno de los que lo necesitamos. Hoy en el nombre del Señor Jesús te digo, acepta el llamado que Dios tiene para ti. Acepta el llamado que el Señor te ha regalado. Únete con el Señor todos los días y no te dejes desanimar de Satanás cuando Él te dice, ¿para qué lo vas a volver a intentar? ¿Para qué vas a volver a pedir perdón por lo mismo? ¿Acaso Dios te va a volver a perdonar? Pues yo te voy a decir, no dejes que ese pensamiento satánico se apodere de tu mente. El Señor te perdonará las veces que sean necesarias, porque el Señor conoce que tu lucha no es fácil, pero el Señor nos aligerará nuestras cargas para que podamos llegar al Señor. Por favor, vete de esta iglesia con la paz en el Señor, diciendo al Señor que te da una oportunidad más.
Vete a tu casa sabiendo que hay un Dios que conoce tus luchas y que te ama. Amén. Porque el Señor jamás se aparta de aquellos que lo buscan. Pero el Señor siempre aparejará el camino de todos aquellos que intentan estar con el Señor. Hoy te invitaría a que nos coloquemos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a tener una oración. Vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle al Señor, mis hermanos, gracias por todas las oportunidades que nos has dado. Gracias por las oportunidades que nos diste. ¿Les parece bien si cantamos juntos un himno muy lindo? Que es el himno número 241. Himno número 241. Y vamos a cantarle y agradecerle al Señor y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias, porque hoy contamos con tu amor. Amén.